esta tarde se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura a propósito de todo esto para seleccionar nuevos jueces en el Tribunal Constitucional. Ya el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, explicó que los de la Suprema Corte serán escogidos en diciembre, que es cuando les toca. Pero ahora se van a escoger los del Tribunal Constitucional, los que fueron elegidos por 7 años. Entonces, esos son 4 nada más, de los cuales 3 se pudieran quedar si así lo decide el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay uno que tiene que salir, que es Víctor Gómez Vergés, porque cumplió los 75 años de edad, que son el límite. Ahora bien, vamos a ver, ellos pueden evaluar a esos jueces y decidir si siguen o si los cambian. La verdad es que esos órganos fueron estructurados con una dosis demasiado fuerte de militantes, de cuadros políticos. Y la sociedad está reclamando fuera a los políticos de los altos tribunales. Justamente ayer entrevistábamos a Raúl Hoyo, que es el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Esa asociación y otras empresariales, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, la Cámara Dominico-Americana de Comercio, muchas otras entidades están exigiendo transparencia en el nombramiento de los jueces y están exigiendo que no se ponga a personas con vinculaciones políticas. El CONEP se une a ese clamor. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, que reúne a los más grandes empresarios del país, propone evaluar a los jueces por desempeño y tomar en cuenta la ética y la capacidad de esos magistrados. Mientras crece ese clamor, uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el presidente de la Cámara de Diputados, danilista además, Radamés Camacho, reitera un alegato barato, flojo, que ha venido utilizando el oficialismo y el otro pedazo también del PLD. Dice él que en este país no hay personas imparciales. ¿Sí? Ya eso es un anuncio que quieren meter políticos otra vez. Porque ¿quién ha dicho, primero, que no existen personas imparciales, pero además quién ha dicho que tiene que ser químicamente puro, de pura imparcialidad? Lo que se está reclamando es que no sean cuadros políticos. ¿Qué importa cómo piensa o con quién simpatice un juez? Lo que importa es si es un dependiente político del presidente. Que eso fue lo que hizo Leonel Fernández, poner a esa gente ahí. Y eso es lo que se teme que haga Danilo Medina. Entonces, que no venga con ese cuento Radamés Camacho. Y da mucha pena que esté sacando ese argumentico tan flojo, porque parece anunciar lluvia. Lo que parece es que tienen decidido quiénes van a ser y que van a meter políticos para que sigan defendiendo la impunidad, para que sigan defendiendo la corrupción. Porque decir, no existen, los independientes no existen. Bueno, sí hay gente independiente y sí hay abogados independientes. Pero lo que se requiere es que no sean cuadros políticos, que no tengan vinculaciones con partidos, con políticos, con gobiernos. La gran mayoría, Amelia, de las personas, de los habitantes de este país, y por lo tanto también una cantidad enorme de abogados, no son de ningún partido, ni lo han sido, la mayoría. Bueno, y hay una diferencia entre una militancia abierta y una simpatía que pudiera haberla, y hay mucha gente que ni siquiera ha expresado esa simpatía por una organización política X de manera abierta. Sí que a la hora de seleccionar a un juez, en muchas ocasiones se conoce
cuál es su parecer con relación a temas fundamentales. Por eso se hace una entrevista para elegir un miembro del Tribunal Constitucional, elegir un miembro de la Suprema Corte de Justicia. Se tiene que tener una idea de cuál es su pensamiento con relación a la manera en que fallaría en casos muy específicos que llegarían a esos tribunales. Llama la atención que a esta hora, hoy, día 2 de octubre, y después de más de una semana de que se supiera que se convocó el Consejo Nacional de la Magistratura, no se ha prestado atención al reclamo de los jueces de carrera, porque fueron ellos los que empezaron a hacer el reclamo de tener una representación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Siendo ellos el 75% de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, ¿por qué es que los dos jueces que forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura son dos personas que forman parte del 25%, que son gente externa al sistema de justicia y que fueron seleccionadas por política? Por política, y podrían ser seleccionadas incluso por méritos propios en caso de que se eligieran así, porque la Constitución así lo permite, y vimos la selección de otros miembros de la Suprema Corte de Justicia, 4, en julio del año pasado, y en ese momento las asociaciones de jueces hicieron el mismo reclamo que hoy en día hacen esas organizaciones de la sociedad civil y del empresariado dominicano. Debe haber un representante de los jueces de carrera en el Consejo Nacional de la Magistratura, una persona que defienda los intereses incluso de esos jueces que vienen trabajando y desarrollando su labor desde hace años, se han ido creciendo y subiendo de categoría y de nivel, y que tienen la posibilidad de acceder hoy en día a cualquiera de estas altas cortes. Los dos jueces, en el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya le hemos dicho, no tiene posibilidades de ser sustituido porque el Consejo o la distribución y la conformación del Consejo establecen que debe estar, mientras que el que funge como secretario del Consejo Nacional de la Magistratura es un segundo juez elegido por sus pares, razón por la cual no entendemos que permanezca allí Alejandro Moscoso Segarra cuando hay otros jueces de carrera. Frank Soto, correcto, que fungió como secretario en la pasada convocatoria del Consejo. Además de eso, hay que ver cuál va a ser el trabajo que va a hacer el Consejo Nacional de la Magistratura a partir del día de hoy. Tenemos la posibilidad de que se sustituyan 4 jueces del Tribunal Constitucional, de los cuales 3 pueden aspirar, según lo que establece un artículo transitorio de la Constitución, pueden aspirar a quedarse. Habría que ver qué mecanismo se utiliza para definir si se quedan o se van. Esto porque la Constitución no establece la fórmula clara bajo la cual pueden ser sustituidos. Incluso los jueces del Tribunal Constitucional son inamovibles por el periodo que les corresponde, y este sería el primer grupo que debería ser sustituido, y por ser el que fue elegido por un periodo menor, tiene la posibilidad de aspirar a repetir por un segundo periodo de 9 años. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la posibilidad de adoptar hoy una decisión sobre cuál será el mecanismo para la sustitución de estos jueces. Decía ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo que el reglamento del Consejo dice más o menos de forma clara cómo se hacen las evaluaciones, pero insisto que en el caso del Tribunal Constitucional el proceso de evaluación no está tan claro, a menos que el Consejo decida utilizar el mismo mecanismo que usó para la selección de jueces anteriormente. Hay que destacar que el empresariado y la sociedad civil están solicitando que esas fórmulas de las que se habla en el reglamento, donde se dice, bueno, usted deposita, estos son los requisitos, usted deposita un formulario, si el formulario está completo, entonces el Consejo hace una revisión y decide cuáles pasan a una segunda ronda en base a una preselección. Eso es lo que se quiere que esté claro. ¿Por qué, Uchi? Porque en la convocatoria se habla de llenar un formulario de solicitud, llenar una serie de documentos o entregar una serie de documentos. Esos documentos se verifican, se fiscalizan y posteriormente se harán públicos los expedientes de las personas que aspiran a participar
no se incluirá obviamente la información relacionada con temas íntimos o de cada uno de los aspirantes y se hace una preselección de los candidatos, pero esa preselección indica que deben cumplirse con una serie de requisitos constitucionales y legales, documentos relacionados con el desempeño profesional, pero lo que no se ha dicho es qué valor tiene cada uno de esos elementos que usted tiene que entregar y que depositar, y eso es importante, que el Consejo Nacional de la Magistratura lo indique, y lo que se ha estado pidiendo es que al final de la evaluación se sepa cuántos puntos sacó cada persona en cada área. Finalmente está el tema de la Suprema Corte de Justicia. La Constitución establece que los jueces de la Suprema, los elegidos en el 2011, deben ser evaluados al cumplir los 7 años. Esos 7 años se cumplen ahora en diciembre, tal y como lo decía el consultor jurídico. Ahora, hay un proceso que es largo, que está relacionado con la posible evaluación, o más bien con la evaluación que corresponde a estos 12 jueces, de los 16 son 12, que están para periodo de evaluación. 17. No, es que recuerde que aunque pueden haber hasta 17 jueces en la Suprema Corte de Justicia, Subero Isa decidió no aceptar a última hora y quedaron 16. Correcto. Y en julio del año pasado se eligieron 4, por tanto tenemos 12 jueces para ser evaluados de aquí a diciembre, que es cuando se cumple su periodo. Vamos a ver si el Consejo Nacional de la Magistratura comienza el proceso de publicación de cómo va a ser la evaluación, de recepción de expedientes de posibles aspirantes a la Suprema Corte de Justicia, cómo se hará la evaluación, qué criterios se van a utilizar, aunque hay unos criterios establecidos para la selección de un nuevo juez. Lo que no se ha dicho es cómo se van a evaluar a los que ya están, qué puntos tienen por hacer qué, porque los jueces de la Suprema Corte de Justicia, en términos formales, son inamovibles, podrían ser sustituidos después de que a través de esa evaluación de desempeño se determine o que no han cumplido con algo o que han cometido faltas graves. Aunque ya hemos visto la experiencia del 2011, donde otros jueces de la Suprema Corte de Justicia que para la sociedad habían tenido un buen desempeño fueron sustituidos, este Consejo tiene que decir claramente cómo se van a evaluar esos jueces y cuándo empezará ese periodo. Y en ese punto es donde también se reclama que los 2 jueces del Consejo Nacional de la Magistratura que van a ser evaluados tienen que abstenerse de participar. El mismo reglamento del Consejo establece que los miembros del Consejo que aspiren a formar parte de una de estas altas cortes no pueden participar en el proceso de su evaluación, por tanto no pueden autoevaluarse. ¿Por qué no se sustituye a ese secretario del Consejo Nacional de la Magistratura por uno de los jueces que fue seleccionado el año pasado, que no será evaluado, y dentro de esos, por uno de carrera? Exactamente. Esa es la solicitud que está haciendo la sociedad y vamos a ver qué pasa, pero la convocatoria es para las 4 y no hemos visto intención alguna de hacer cambios dentro de la estructura del Consejo. Así es.